Saludos lectores, soy Aníbal. Hoy os traigo la segunda parte de la trilogía de Trajano, titulada Circo Máximo. Ya os hablé de lo que os esperaba en el primer libro, y entiendo que si estáis aquí es porque ya lo habéis leído y queréis saber si merece la pena seguir con la saga o no, y si este segundo libro está a la altura de las expectativas. Si no es el caso, te recomiendo que no sigas viendo este vídeo. Comenzamos. Atrás quedaron los tiempos del terrible Domiciano, pero ahora el nuevo César se enfrenta a una tarea titánica: restablecer la posición de poder y soberanía de Roma. Son muchos los frentes abiertos, un estado económicamente arruinado, unas fronteras descuidadas donde las incursiones de dacios, sármatas y roxolanos suceden cada día, conspiraciones contra su persona, pues muchos hicieron grande fortuna en los tiempos del tirano Domiciano, y otros simplemente ansían más poder. ¿Podrán sus leales protegerlo? Juramentos que cumplir, amistades que entablar y el gran desafío de hacerse ver ante un pueblo romano cansado de las locuras de sus emperadores como un justo gobernante. Como siempre, y para reflejaros esto, vamos a rescatar un fragmento del libro. Una nueva Roma renace después de años de terror, una Roma fuerte en sus fronteras, vigiladas por nuestras legiones hábiles en la guerra, comandada por vuestro César, un César que ha de saber que cuando luche en el Rin o en el Danubio, lo que tiene a su espalda no es una enorme mentira, germen eterno de la traición, sino una gran verdad, una verdad poderosa que lo arroja y lo capacita con la fuerza necesaria para doblegar a todos los bárbaros que nos acechan. Volvió a detenerse un instante antes de terminar su breve intervención. Dadme verdades, sacerdotes, dadme verdades y no mentiras. Y con esto, amigos míos, es con la claridad con la que habla el nuevo emperador de Roma. Igual que en la primera parte, el texto se nos subdivide en varios libros, pero en mi opinión son tres partes muy bien diferenciadas, y así es como me referiré a ellas en esta crítica. Primera parte. Marco Ulpio Trajano emerge en el palco imperial. Se celebran unas carreras en honor a su nombramiento en el Circo Máximo. Los pensamientos nublan la mente del César, mientras que los aurigas de los distintos equipos se preparan física y mentalmente para la gran carrera. Y tiene que ser así, pues nunca se sabe cuándo será su última competición. Al igual que en el primer volumen de esta saga, donde Posteguillo nos introduce en aquel submundo de Roma del anfiteatro Flavio y la red de acueductos, en esta segunda parte se centra en las carreras de aurigas. Las corporaciones y sus rivalidades, los sistemas de carrera, las apuestas, la corrupción. Como siempre, consigue dotar a sus palabras de una epicidad que hace que quieras estar allí, animando a tu equipo favorito. Esto es pan y circo, y Trajano es consciente de que una de las formas que tiene de ganarse al pueblo es esta. Pero no va a ser suficiente. Debe garantizar, de nuevo, que todos los romanos tengan servicios, comida, tiene que reflotar la economía. Como dije antes, una tarea titánica. Los juicios por corrupciones con indemnizaciones cuantiosas se suceden, pero no es suficiente. Y a pesar de tener medios para poder recaudar más, se niega a subir los impuestos, pues a fin de cuentas solo repercutirá negativamente al pueblo y, en cualquier caso, no favorecerá la economía. Largo y tendido podría hablar de este punto, pero solo comentaré que algunos gobernantes actuales deberían de leer un poco más. Por ejemplo, en el libro se nos habla del vicesima hereditatum, un impuesto de sucesiones, y se nos muestra el lado más oscuro que en el caso de Domiciano no dudó emplear para este impuesto. En definitiva, Trajano necesita una fortuna, un tesoro oculto, y el César sabe dónde está, solo tiene que ir a buscarlo, a la Dacia. Queda claro que este emperador nada tiene que ver con Domiciano. Él vivió y luchó en la frontera y la mantuvo a salvo, sabe cómo es el campo de batalla, ha visto a sus legiones luchar, ha combatido en numerosas batallas junto a sus hombres. Esa es su gran baza, su as en la manga. Se acabó el pacto con Decébalo, se acabaron las humillaciones, se acabaron las incursiones, pues sabe que las legiones de Roma son las mejores del mundo antiguo. Están ociosas, están ansiosas, esperando a su líder, y piensa guiarlas en una campaña que retornará la gloria a Roma. Gran parte del libro relata las campañas de Trajano en la Dacia. Asistiremos a asedios, algunos de los cuales son de los más ingeniosos. Y recordad esto cuando estéis leyendo y veréis que no todas las batallas se ganan con cercos, catapultas y soldados. A veces solo necesitas de ingenio, una posición ventajosa y un poco de fuego.
Vemos cómo la historia se repite, como unos líderes replican estrategias de otro, así como Escipión llevó a sus tropas a Hispania mientras Roma era sometida por Aníbal, el líder Dacio lleva a sus tropas a una provincia romana con el fin de arrasarla, de humillar de nuevo a Roma y de conseguir tenerla bajo su yugo. Esto sucede mientras que Trajano está invadiendo Dacia. Pero ya se le avisaron, nunca te enfrentes a Roma. Y de nuevo, el autor aprovecha para revelarnos el funcionamiento de los puestos avanzados, de las fronteras y de cómo un mensaje, cifrado o no, podía viajar miles de kilómetros en pocas horas. Entonces, para que veáis el nivel de detalle en el que se adentra, os he rescatado otro pequeño fragmento. Los romanos usan un sistema, según mi opinión, francamente admirable, para comunicarse todo tipo de sucesos por medio de señales de fuego. Dividen el lugar en el que hacen las señales en 3 espacios, uno central, otro a la derecha y otro a la izquierda. A continuación, dividen las letras del alfabeto de forma que de la alfa a la teta tienen lugar en el espacio derecho, de la iota a la pi en el espacio central y de la rho a la omega en el lado izquierdo. Así, si quieren transmitir la letra alfa, levantan la antorcha una vez en el lado derecho, 2 veces para la beta, 3 para la gamma, etc. Si quieren transmitir la iota, levantan la antorcha una vez en el centro, etc. En definitiva, muchos dacios y sármatas es posible que no llegaran a ver un nuevo día en aquella remota región de Moesia Inferior. Si no conoces este acontecimiento histórico, te recomiendo que leas este libro, pues la forma en la que está narrada es maravillosa. Con los acontecimientos que se suceden, se produce la primera rendición de Decébalo. Esta vez Roma lleva el mando. Además, como suele decirse, han venido para quedarse, y me explico. El límite natural de Roma, como el resto de territorios de los que hablamos, incluida la Dacia, es el Danubio. Indomable, incontrolable, furioso. En la vida puedes hacer 2 cosas, o tender puentes o levantar muros, y este emperador tenía claro su objetivo. Un puente tiene un principio y un fin, y para Trajano ambos extremos serían romanos. Con esto, y conociendo ya a nuestro autor, nos sobran los detalles en los medios empleados por los arquitectos e ingenieros romanos para todas aquellas obras que ya cometieron y que hasta nuestros días aún queda constancia. Pensar en los acueductos, la calzada, los anfiteatros, las columnas. Dicho esto, como bien sabemos, cuanto más acorralada se encuentra una bestia, más peligrosa es, y la paz no durará demasiado. Con esto terminamos lo que yo he autodenominado como la primera parte y entramos en la segunda parte, en la que se nos cuenta lo poco que se sabe sobre la cultura dacia, sus costumbres, sus palacios. Asistimos también al juicio de una vestal, en Roma, donde se deberá cumplir el juramento que Trajano le hizo a su padre una vez. Sin llegar a meternos en derecho romano, aporta una visión general de cómo se desarrollan los juicios en Roma, sus integrantes y otros aspectos. No es de extrañar que una de las asignaturas más conocidas en la carrera de Derecho sea precisamente Derecho Romano, pues a pesar de que los cambios necesarios y evidentes se han dado a lo largo de la historia, se nota que las bases y sus cimientos emanan de aquí, de esta época. Volvemos a más complots, las carreras, los gladiadores, y he de decir un poco a mi pesar que en cierto modo hubo partes hasta este punto que sí que se me hicieron un poco pesadas, y que quede claro que no hablo exclusivamente de esta segunda parte, es algo que aparece también en la tercera. Se agradece la duración de los capítulos, pero quizás se recrean demasiado en determinados aspectos y en personajes algo gastados ya en la historia, que si bien son necesarios para contar y reflejar la sociedad y las costumbres de la época, pueden llegar a cansar un poco, ya que, en mi caso, esperaba un libro un poco más bélico, que se centrase más en las batallas como hizo en la primera trilogía. En cualquier caso, no deja de ser interesante descubrir todos aquellos recovecos de la sociedad romana. Con esto, llegamos a la tercera y última parte. Un intento de asesinato, un asesinato y una ira desmedida marcará este relato. Se desarrolla el resto de la campaña contra Dacia, en la que Roma ganará una nueva provincia, un gran tesoro que saneará las cuentas y un emperador ya glorificado por su pueblo. Pero todo ello tiene un precio. Es esta tercera parte la que da subtítulo al libro, La ira de Trajano. Es el vivo reflejo de una victoria amarga, del peso que soportan aquellos emperadores capaces y justos, del efecto acción-reacción que aun sin saber qué era exactamente en ese tiempo, impregna todos los ámbitos de nuestra vida. Y este relato es un gran reflejo de ello. Sí, Trajano lo ha conseguido, pero ¿a qué precio? En cualquier caso, solo o no, este emperador tiene una visión de Roma,
tiene un proyecto como ya lo tuvo el divino Augusto o Julio César, y él piensa intentarlo. Roma es aún demasiado pequeña para un mundo quizás demasiado grande. Me ahorro las conclusiones, pues son muy similares a las que os comenté en el primer vídeo, con la única salvedad de que es cierto que algunas partes sí que se me hicieron un poco pesadas. Para terminar, amigo mío, déjame decirte que Circo Máximo es un torbellino de ambición, de traiciones y gloria que nos sumerge en el corazón palpitante de la antigua Roma. Con el rugido de las cuadrigas y el eco ensordecedor de la multitud en el circo retumbando en cada página, Santiago Posteguillo nos transporta a una era donde solo los más audaces podrán desafiar al destino. Cada giro de la historia es un latido más en la carrera de la vida y la muerte, donde el honor y el poder chocan como carros desbocados en la arena. Al cerrar el libro, queda la sensación de haber cabalgado junto a los grandes de Roma, con el viento golpeando en el rostro y la certeza de que la historia, cuando es contada con esta maestría, nunca deja de ser épica.